aprendí a no aguantar o a no tolerar o no aceptar cosas que para mí no corresponden. La salida de Claudia fue muy fea, eh, evidentemente producida por las insolencias de la Adriana, eh, y que se haya ido ella por decisión propia, porque fue su decisión, pero producto de esta insolencia de la Adriana, y que no haya pasado nada y que siguiera ella y no la Claudia, para mí me hizo ruido. Entonces dije, esto no está bien, esto no puede ser. O sea, no creo que toda la gente que nos comenta en redes sociales, en los Instagram, en el chat en vivo, no creo que toda esta gente esté mal. O sea, es mucha gente la que no estaba de acuerdo con la decisión o cómo habían pasado las cosas. Entonces creo que este episodio me sirvió para darme cuenta a que no tengo que aceptar cosas que no son de mi agrado, que no tengo que tolerar situaciones o acciones o reacciones que no creo que no corresponden y decirlo. Por algo dije que yo no estaba de acuerdo con la salida de Claudia, que me pesaba mucho que no estuviera para mi despedida, porque yo la considero una amiga, la adoro la Claudia. Entonces lo dije, porque si no algo no me parece, lo voy a decir. Y eso es lo que aprendí. Como que muchas veces me guardé ciertas cosas por miedo, por no quedar, o por quedar mal, o por faltar el respeto. Ahora no, creo que si hay algo que no me molesta, si hay algo que me molesta, creo que no corresponde, no procede, lo voy a decir.